Bienvenidos a la tercera sesión de este tercer módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta sesión hablaremos de los ensayos clínicos aleatorizados como el prototipo de diseño de investigación. Primero que nada, revisemos un poco la teoría detrás de los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Empecemos por definir qué cosa es aleatorización. La aleatorización es la asignación al azar de los participantes de un ensayo clínico a uno de los grupos de estudio. Normalmente hablamos de un estudio de tipo en paralelo, entonces tenemos un brazo de intervención y un brazo control. No es suficiente con aleatorizar a los sujetos a los grupos de estudio. Un aspecto extremadamente relevante de los ensayos clínicos controlados aleatorizados es cómo se protege esa aleatorización, cómo se hace el allocation concealment, ese enmascaramiento, el ciego. El ciego es el procedimiento mediante el cual se genera y mantiene en secreto la secuencia de la asignación de cada participante de los grupos de estudio, ya sea durante la intervención, participante y administrador, y o durante el análisis de los datos, el estadístico. Estos ciegos se pueden clasificar básicamente en tres tipos. Simple, cuando el único que es enmascarado es el paciente, es decir, el sujeto no sabe qué tratamiento está recibiendo. Cuando adicionalmente se enmascara a quien administra el tratamiento, a la enfermera, al personal de campo que administra la intervención, y ellos tampoco saben qué tratamiento están brindándole al paciente, si es la intervención de interés o el control, hablamos de un doble ciego. El tercer tipo de ciego es el triple ciego, en el cual ni el participante, ni quien administra el tratamiento, ni quien analiza los datos, ni el resto del equipo de investigación, excepto el investigador principal, conocen qué tratamiento recibe cada sujeto. De acuerdo a la estructura de comparación, los ensayos clínicos controlados aleatorizados se pueden clasificar en cuatro tipos: en paralelo, cruzado, con diseño factorial o con la asignación por grupos. En paralelo, que es uno de los diseños más utilizados, uno tiene un tratamiento innovador y compara con un grupo expuesto al comparador de interés. Este puede ser un placebo, sin tratamiento, mejor tratamiento de soporte, etc. Pero la idea es de que ambas mediciones se corren en paralelo, es decir, se enrolan los sujetos, se aleatoriza a los grupos y se les sigue en el tiempo para ver quiénes tienen el evento de interés. Puede darse el caso de que la intervención de interés tenga un efecto temporal y los investigadores aprovechen para, aprovechando ese periodo de washout en el cual el efecto desaparece, poder cambiar a un sujeto de un grupo al otro y de manera que maximicen el poder del estudio y tener mayor capacidad de estimar el efecto de interés, aprovechando de que al cambiar de grupo se está llegando un poco más cerca del contrafactual, en el cual un mismo sujeto está expuesto a ambos tratamientos y se puede medir en el mismo el efecto de interés que estamos queriendo medir en nuestro estudio. Cuando uno tiene dos intervenciones, un tratamiento A, un tratamiento B, puede darse el caso de que el investigador esté interesado en evaluar también la sinergia del mismo y incluir a la vez un brazo en el cual no haya ninguno de los dos tratamientos. Este diseño por lo general es muy útil y es muy rendidor cuando se quiere comparar dos tratamientos que ya están preestablecidos y uno quiere innovar sobre un tratamiento de elección. Entonces queda la pregunta de si es que puedo restar el efecto de A más B menos A y estimar el efecto de B, pero a la vez me interesa saber si B es mejor que el control, que puede ser un sin tratamiento, placebo o un mejor tratamiento de soporte. Y para hacer este estudio de manera más rendidora, pues incluyo 4 brazos o más brazos dependiendo de cuántas intervenciones quiera evaluar a la vez. Cuando la unidad de análisis no son sujetos sino poblaciones, ya estoy haciendo una asignación por grupos. Este es el caso típico de los ensayos clínicos comunitarios. De acuerdo al tipo de prueba de hipótesis, uno puede clasificar los ECAs en tres grupos. Primero que nada, el grupo de los ensayos clínicos controlados aleatorizados de no inferioridad. Los estudios de no inferioridad tienen una particularidad y es el hecho de que cuando uno mide el efecto de la intervención de interés, uno tiende a restar. Por ejemplo, si tienes un grupo placebo, restas el efecto placebo, es decir,
el efecto estimado en el grupo placebo y el efecto estimado en el grupo de intervención se restan, de manera tal de que aquella diferencia entre el efecto total menos el efecto placebo vendría a ser el efecto atribuible a la intervención de interés. Pero aquí hay una clave. El hecho es que antes de ejecutar el estudio se tiene que prefijar el límite de no inferioridad. Es decir, cuando yo quiero estimar el efecto de una intervención, calculo mi tamaño de muestra en función a un delta, esa diferencia de efecto esperado. En los casos de estudios de no inferioridad, esto está por debajo de la diferencia nula. Si ambas intervenciones tienen el mismo efecto, uno las resta y la diferencia es cero. Cuando esta resta está a la izquierda del cero, es decir, hay una diferencia favorable al control, lo que ustedes van a tener es que existe la posibilidad de que tu intervención de interés sea peor que el control. Esa posibilidad de que la intervención innovadora sea peor que el control es justamente lo que hace a los estudios de no inferioridad altamente relevantes. No están demostrando ni equivalencia ni superioridad, están demostrando de que efectivamente dentro de lo clínicamente aceptable, ese innovador es mejor que el control, pero puede darse el caso en el cual ese estimado caiga a la izquierda del cero, pero a la derecha del delta. Quiere decir que en ese caso en particular, el innovador puede darse el caso de que es peor que el control. De ahí que cuando uno quiere hablar de equivalencia, no basta con fijar el delta negativo, tiene que fijar el delta positivo, es decir, establecer ambos lados de ese intervalo para que ustedes puedan decidir si la intervención que estamos queriendo probar es en términos equivalente al control. Es decir, no es ni peor ni tampoco mejor dentro de lo que yo he prefijado a través de ese delta como lo clínicamente aceptable. Ulteriormente, lo que realmente interesa en los ensayos clínicos controlados y autorizados es demostrar que tu innovador es mejor que el control. Es decir, que el intervalo de confianza esté por encima del cero, es decir, que aquella intervención indubitablemente produzca un efecto favorable al tratamiento innovador comparado con el placebo. Y para ello, lo que se prefija es un delta positivo. Vamos a hablar específicamente de los intervalos de confianza más adelante, pero retengan esta información. No inferioridad, equivalencia y superioridad. Desde el punto de vista de tipo de intervención, los ECA se pueden clasificar de acuerdo al tratamiento, si quiero probar una droga innovadora, es la misma droga pero con un diferente método de administración, es una variante de una técnica quirúrgica, es una intervención que busca modificar una conducta humana. Si estoy hablando del tipo de estudios de tipo prevención, lo que a mí me interesa es que mi intervención prevenga la ocurrencia del evento de interés. Desde el punto de vista primario, puede ser de que prevenga de que la enfermedad sea severa, una intervención de tipo secundaria. Si quiero hacer una prevención de tipo terciaria, no es de que ni aparezca la enfermedad o que esta sea una forma severa, sino de que no vuelva a reaparecer, una recurrencia en el tiempo. Cuando mi intervención es de tipo intervención comunitaria, puedo estar queriendo probar o evaluar un programa de prevención, un programa de control, un programa de eliminación, un programa de vigilancia. Cuando la intervención es efectivamente un programa de salud, por ejemplo, aseguramiento universal, implementar una vacuna o dar una respuesta a un brote epidémico. De acuerdo a la población objetivo, los ECAs pueden clasificarse dependiendo de si las personas diagnosticadas, si mi población de objetivo tiene a personas diagnosticadas con la enfermedad, es decir, quiero probar una terapia innovadora, un programa innovador, o si estas personas no tienen enfermedad y lo que quiero es prevenir que esto ocurra, mi población objetivo es la población en riesgo de manifestar ese evento de interés, prevención primaria, control de brotes, o si mi intervención está dirigida a toda la población, no necesariamente solo aquellos que están en riesgo, cuando implemento un programa de salud, una intervención comunitaria de control o eliminación. Desde el punto de vista del análisis, uno puede clasificar los ECAs de acuerdo al análisis principal del estudio. Normalmente, lo que uno busca en un ECA es analizar o interpretar los resultados en función al análisis de intención a tratar. ¿Por qué? Porque el análisis por protocolo tiene un sesgo importante, es decir, está limitado a aquellos sujetos que terminaron el estudio.
Es decir, se ignoran a los que se perdieron en el seguimiento, a los que fallecieron en el camino. Por eso es que es altamente sensible a sesgos. Puede darse el caso que aquellos que abandonaron el tratamiento es porque eran aquellos que la terapia no tenía ningún efecto. Cualquier exclusión post-aleatorización ya no es aleatoria, entonces el efecto de la aleatorización se pierde. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en un ECA? Que este reporte el análisis por intención a tratar. Es decir, que asuma que la población de aleatorización es la población final, independientemente de cuánto se pierda en el seguimiento, se haga la interpretación correcta de los resultados. Es decir, produzca un estimado conservador, libre del sesgo de abandono o pérdidas en el seguimiento. De acuerdo a la conclusión, un ECA puede demostrar que efectivamente se encontraron diferencias a favor del innovador y concluye que efectivamente, de acuerdo a los datos analizados, esta data sugiere que el efecto es en determinada dirección. Cuando el estudio no demuestra o prueba la hipótesis de interés, no quiere decir que ese efecto no exista. Puede darse el caso de que mi estudio, por X razones, haya perdido poder de estudio y no tenga el poder suficiente para identificar ese valor, ese efecto de interés. Sucede mucho en los casos en los cuales los ECAs son cortados en el tiempo porque por X razones abandonaron más pacientes de lo que se tenía previsto o sucedió un evento desafortunado, no lo sé, y el estudio tuvo que cortarse porque la población subió un desastre natural o cualquier otra razón que impida de que se cumpla con el tamaño de muestra de un estudio. En esos casos en particular se reporta el análisis preliminar, pero ese análisis preliminar no necesariamente predice el efecto, el análisis final del estudio. De ahí de que es muy importante de que siempre que se quiere interpretar un ensayo clínico controlado autorizado, se tengan los resultados finales y se tome con mucha cautela o se haga una interpretación muy conservadora de los resultados preliminares. En función a estos resultados, uno puede tomar decisiones. Por ejemplo, hay un escenario en particular que vale la pena destacar. Aquellos en los cuales ustedes plantean un NECA de no inferioridad y pueden concluir superioridad. Acuérdense de lo siguiente. Cuando ustedes prefijan un delta y establecen a priori cuál es el límite de lo clínicamente relevante, pueden darse diferentes situaciones. Por ejemplo, si en vez de restar el tratamiento control menos el tratamiento de exposición, restamos el tratamiento de intervención innovadora menos el efecto del tratamiento control, lo que vamos a tener es un delta positivo. Digamos de que este delta permite tomar una decisión. En los casos en los que el intervalo de confianza incluye el 0 pero no incluye el delta, podemos concluir de que existe no inferioridad. Es decir, mi margen de no inferioridad me permite decidir de que el estimado de mi efecto de mi intervención está por encima de ese margen. Entonces yo concluyo que puede darse el caso de que sea mejor o sea equivalente. Por ende, es no inferior. En los casos en los que ese intervalo de confianza incluye el delta, ya no puedo concluir nada. Entonces no puedo ni siquiera concluir no inferioridad. En los casos en los que ese intervalo de confianza esté por encima del delta y por encima de la diferencia nula, es la única excepción en la que, habiendo planteado un ensayo clínico de no inferioridad, yo puedo saltar a la conclusión de que mi tratamiento innovador es superior a mi tratamiento control. Esa excepción en la regla es extremadamente crucial. ¿Por qué? Porque es más caro producir un ensayo clínico controlado de superioridad que uno de no inferioridad. Y de hecho, si tú pones el límite como el delta positivo, tu decisión va a ser mucho más exigente. Estás elevando el poder del estudio o el requerimiento de poder de estudio, requieres mayor tamaño de muestra para poder probar una hipótesis de superioridad que una de no inferioridad. Esto hace que los laboratorios en general tiendan a hacer más estudios de no inferioridad que de superioridad y no necesariamente generan la evidencia que uno necesita para tomar decisiones. Hasta aquí con los ensayos clínicos controlados autorizados. En el siguiente módulo vamos a hablar de población y cálculo de tamaño de muestra. Muchas gracias por su atención.